A medianoche, el silencio de la casa pesaba como una losa sobre los hombros de Antonio y Fidelia. La madera del suelo crujía bajo sus pasos temerosos, como si denunciara la huida de dos fantasmas que todavía respiraban. El aire estaba impregnado del olor rancio a café recalentado que Andrea había dejado en la cocina, un aroma que en otros tiempos había significado unión familiar y que ahora se sentía como veneno. Fidelia temblaba mientras sostenía entre sus dedos arrugados una pequeña figura de la Virgen de Guadalupe, apretándola contra el pecho con la esperanza de que aquel símbolo les diera fuerzas. En la penumbra del pasillo, un destello los detuvo, una silueta serena, un rostro conocido solo por la fe. Jesús estaba allí, apoyado contra la pared, sin pronunciar palabra, pero con una mirada que atravesaba la oscuridad como un rayo. Antonio lo vio claramente, el gesto de su mano señalando la puerta trasera, como si confirmara que su decisión de escapar era el único camino posible. No hubo voces, no hubo sermones, solo esa presencia imponente y silenciosa que bastó para llenar sus corazones de un coraje inesperado. Fidelia contuvo un sollozo y se inclinó hacia su marido. Antonio, ahora, murmuró apenas, sus labios resecos pegándose entre sí por el miedo. Él asintió, sujetando con fuerza el bastón que se había convertido en su única arma contra el tiempo y contra la crueldad. La penumbra parecía más densa con cada paso, y el tic-tac del reloj de pared resonaba como un martillo en la cabeza de ambos. Cada segundo podía ser el último antes de que Andrea despertara, antes de que Javier bajara las escaleras dominado por la manipulación, antes de que Valeria, con esa crueldad juvenil aprendida, los delatara. Antonio recordaba las palabras que había escuchado horas atrás, fragmentos de una conspiración venenosa que todavía le taladraban la mente, medicamentos alterados, dosis maliciosas, muerte disfrazada de accidente. La idea lo estremecía más que el frío de la madrugada. Y mientras avanzaba, sentía que cada sombra del pasillo se estiraba como si quisiera atraparlos, como si la casa misma conspirara con la nuera para impedirles la huida. Cuando llegaron a la cocina, el olor a detergente mezclado con café frío les revolvió el estómago. La bombilla del techo parpadeaba débilmente, lanzando destellos que parecían burlarse de ellos. Fidelia se detuvo junto a la mesa donde tantas veces había servido a sus nietos, donde había escuchado la risa sincera de Lucas y la indiferencia hiriente de Valeria. Aquella mesa ahora era un altar del dolor, un lugar donde las palabras de Andrea habían caído como cuchillos. Un asilo sería mejor para ustedes. Antonio apretó los dientes, sintiendo cómo el orgullo de abuelo se transformaba en rabia silenciosa. Pero no había tiempo para enfrentamientos. La dignidad no podía recuperarse en ese lugar, sino lejos, en otro hogar, quizá en el pueblo de Esperanza, donde la memoria y las raíces aún respiraban. Jesús ya no estaba en la escena, pero la huella de su presencia inicial seguía latiendo en la memoria de los dos ancianos, como una brasa que se negaba a apagarse. Fidelia abrió lentamente la alacena y sacó un pequeño frasco escondido detrás de los tarros de especias. Eran las pastillas del corazón de Antonio, las verdaderas, que había guardado con desesperación al notar el color extraño de las que Andrea le daba. El cristal frío en su mano la hizo temblar. «Aquí está tu vida, Antonio», susurró con un hilo de voz, y las guardó en su bolso junto con la imagen de la Virgen. Él la miró con un respeto que mezclaba gratitud y dolor. Dolor por haber llegado a ese punto, gratitud por no haber sido vencidos aún. Afuera, el viento de la madrugada soplaba con un murmullo extraño, como un lamento colectivo de todos los ancianos, olvidados en hogares geriátricos, expulsados de las casas que habían levantado con sudor. El bastón golpeó suavemente el suelo al avanzar hacia la puerta, y cada golpe resonaba
como un tambor funerario que marcaba el compás de la huida. Finalmente, Antonio giró la manija de la puerta trasera. El metal frío crujió con un clic que sonó más fuerte que un disparo en medio del silencio. Fidelia contuvo la respiración y por un instante ambos pensaron que todo se había perdido. Pero no hubo voces, no hubo pasos, solo el silencio pesado de una casa dormida. Abrieron la puerta y el aire fresco de la medianoche los golpeó como un río de libertad. Antonio levantó la mirada al cielo y vio la luna cubrirse por una nube, dejando apenas un resplandor tenue que iluminaba el callejón. «Estamos vivos, Fidelia», murmuró, aunque su voz estaba cargada de miedo y de esperanza. Ella lo tomó del brazo, y juntos dieron el primer paso hacia la calle desierta. La figura de Jesús ya no estaba, pero Antonio sintió como si una mano invisible los empujara suavemente hacia adelante. Era el comienzo de su huida, no solo de una casa, sino de una cadena de maltrato, humillación y traición que había corroído sus raíces. La penumbra del pasillo parecía interminable, como un túnel sin salida que tragaba cada respiro. Antonio avanzaba apoyado en su bastón, y cada crujido de la madera le sonaba como un disparo que podía despertar a todos. Fidelia sentía que el corazón se le iba a escapar del pecho, latiendo con una fuerza irregular, entre miedo y fe. Fue entonces cuando ambos se detuvieron al unísono. Al fondo del corredor, junto a la pared, había una figura inmóvil, bañada en una luz tenue que no venía de ninguna lámpara. Jesús estaba allí, con el rostro sereno, y los miraba como quien conoce el peso de todos los sufrimientos. No habló, no hizo grandes gestos, solo levantó una mano, indicando la puerta trasera con un movimiento tan simple que parecía eterno. El tiempo se quebró en ese instante. Antonio sintió que volvía a ser niño en el pueblo de su infancia, cuando su madre lo llevaba a misa y le decía que aquel hombre clavado en la cruz lo veía todo. Fidelia recordó a su padre, ya anciano, rezando frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe en medio de la pobreza, susurrando que Dios nunca abandona a los que lo buscan de corazón. Esa memoria se mezclaba ahora con la visión presente, con esa figura que no era sueño ni alucinación. Era real, tan real como el miedo que los impulsaba a salir. Antonio extendió una mano temblorosa hacia Fidelia y ella la tomó, como si el contacto sellara un pacto silencioso. El pasillo entero pareció transformarse. Las sombras que antes parecían monstruos acechando se replegaron, y hasta el tic-tac del reloj que los perseguía como una sentencia sonó distinto, más lento, como si les concediera unos segundos de respiro. Fidelia, con lágrimas contenidas, se inclinó levemente y cerró los ojos, pero cuando los abrió, Jesús seguía allí, con la misma calma insondable. En sus ojos no había reproche, solo un cansancio compartido, como si también cargara con los años de humillación y maltrato que ellos habían sufrido. No era un milagro ruidoso, era un milagro de presencia, de compañía en medio del abandono. Antonio dio un paso hacia adelante y al hacerlo, la figura comenzó a desvanecerse como humo iluminado por la luna. No fue un desaparecer brusco, sino un retirarse suave, dejándoles en el pecho una certeza nueva. No estaban solos. Fidelia sintió que el miedo retrocedía apenas un poco, lo suficiente para poder respirar. «Antonio, lo viste, ¿verdad?», murmuró con voz quebrada. Él asintió, incapaz de articular palabra, y por primera vez en meses, la mirada que le devolvió a su esposa no era de desesperanza, sino de un coraje tímido que se asomaba como una chispa en la oscuridad. Cuando retomaron el camino, el pasillo ya no era el mismo. El frío no parecía tan cortante, los sonidos de la noche no pesaban tanto y hasta el eco de sus pasos se oía más ligero. Fidelia llevaba apretada en su bolso la pequeña imagen de la Virgen, pero ya no la sostenía por miedo,
sino por gratitud. Antonio se detuvo un instante antes de girar hacia la cocina, miró hacia atrás, y aunque la figura había desaparecido, juraría haber visto un resplandor suave en la esquina, como un último recordatorio de que la salida era posible. «Sigamos, mujer», dijo en voz baja. Y en esas 3 palabras había algo que no se había escuchado en su boca desde hacía años. Esperanza. El amanecer llegó con un frío húmedo que se colaba por las rendijas de la ventana de la cocina. Eran las 5 de la mañana cuando Fidelia, con 74 años encima y las manos endurecidas por décadas de trabajo, ya estaba de pie preparando café. El aroma fuerte llenaba el aire, mezclado con el crujir de la cafetera vieja que había sido su refugio tantas madrugadas. Cada sorbo de aquel café era, en realidad, una excusa para mantenerse ocupada, para no pensar demasiado en la humillación que le esperaba en cada esquina de la casa. Con el rosario entre los dedos, murmuraba oraciones cortas, no tanto por fe, sino para calmar los nervios que le atenazaban el pecho. Sabía que pronto bajaría Lucas, su nieto querido, y esa breve chispa de ternura sería el único rayo de luz en una mañana teñida de sombras. El muchacho entró descalzo, arrastrando la mochila, y saludó con ese cariño ingenuo que solo los nietos saben dar. «Buenos días, abuela», dijo en voz baja, como si temiera despertar la hostilidad que rondaba en el ambiente. Fidelia sonrió por primera vez en horas y le acarició el cabello. Ese gesto sencillo que le recordaba que aún existía el amor verdadero en su vida. «¿Dormiste bien, mi hijito?», preguntó con ternura, pero antes de que pudiera seguir, la voz de Andrea cortó el aire como un cuchillo afilado. Su nuera apareció impecable, con el cabello peinado y esa sonrisa de serpiente que nunca llegaba a los ojos. «Lucas, no molestes a tu abuela con tantas preguntas. Ella tiene cosas que hacer». La dulzura en el tono no ocultaba la ponzoña de las palabras. Lucas frunció el ceño, pero Fidelia, con un movimiento casi invisible de su mano, le pidió silencio. Andrea se acercó a la cafetera con la precisión de una actriz en escena. Observó el vapor que salía del pocillo y comentó con una voz melosa: «Otra vez hizo el café muy cargado, doña Fidelia. Ya le dije que don Antonio no puede tomar tanta cafeína por su problema del corazón». La anciana bajó la mirada, sintiendo el peso de la humillación como un golpe seco en el pecho. «Perdón, hija. Yo pensé que... Ay, es que a su edad ya no se acuerda de nada. Es normal, no se preocupe», interrumpió Andrea con una sonrisa venenosa. Lucas apretó los puños, viendo cómo su madre sembraba dudas sobre la capacidad mental de su abuela. Aquello no era un error inocente, era una estrategia calculada, una forma de desgaste constante para que todos creyeran que los abuelos eran una carga. Antonio entró en la cocina apoyado en su bastón. A pesar de sus 76 años, su mirada todavía guardaba un destello de dignidad que Andrea odiaba. Saludó con voz ronca: «Buenos días, familia». Y como si hubiera tocado un interruptor, la mujer cambió por completo su actitud. De golpe se volvió la nuera servicial, la actriz perfecta. «Don Antonio, qué bueno verlo. ¿Cómo amaneció?». Lucas la observó con una mezcla de asco y rabia contenida. Antonio respondió con cautela, consciente de que cada palabra era terreno minado. Andrea entonces lanzó otra de sus preocupaciones disfrazadas. Sugirió que los abuelos durmieran en el cuarto de abajo, húmedo y pegado al lavadero, como si fuera un gesto de cuidado. En realidad era un intento de relegarlos al rincón más oscuro de la casa, lejos de todos, invisibles. En ese instante bajó Javier, adormilado, con el gesto cansado de quien se ha dejado devorar por los años y por la manipulación. Saludó a sus padres con frialdad, casi como a desconocidos. «Buenos días, papá, mamá»,
dijo seco, mientras Andrea, con teatral dramatismo, le mostraba una factura de la luz que había subido 60 pesos. Era el argumento perfecto. Otra excusa para señalar a los abuelos como culpables del aumento de los gastos. Antonio intentó defenderse. Pero, hijo, nosotros casi ni prendemos la televisión. Andrea lo interrumpió con esa paciencia falsa que tanto irritaba a Lucas. Don Antonio, usted se olvida de todo. Deja luces prendidas, se tarda en la ducha. Lucas no pudo más. Eso no es cierto. Los abuelos son cuidadosos. Andrea puso su mano en el pecho fingiendo ser la víctima. Lucas, no me grites. Yo solo quiero ayudar. En ese juego perverso, cada mañana en la cocina se convertía en un teatro de humillaciones, disfrazadas de bondad, donde la dignidad de los abuelos se consumía lentamente, como el café amargo que nadie quería beber. El desayuno se volvió una escena pesada, donde cada palabra era un dardo disfrazado. Andrea, con su tono dulce en apariencia, fue guiando la conversación hacia los gastos de la casa. Javier, su hijo, apenas levantó la mirada de su celular cuando escuchó el reclamo sobre la factura de la luz. «Papá, mamá, ya hemos hablado de esto, tienen que cuidar más el gasto», dijo con frialdad, como si hablara con vecinos molestos y no con quienes lo habían criado. Antonio intentó explicar, pero su voz se quebró. «Nosotros casi ni usamos nada». Andrea lo interrumpió con una sonrisa impecable. «Es que usted ya no recuerda, don Antonio». Fidelia sintió un ardor en la garganta, un nudo que no podía tragar. La humillación tenía sabor metálico, como veneno que se esparcía poco a poco en su cuerpo. Lucas, incapaz de contenerse, apretó el puño sobre la mesa. «Eso no es cierto. Los abuelos no son un gasto. Ellos hacen todo con cuidado». Su voz resonó en la cocina, rompiendo el clima de falsa calma. Andrea lo miró con ojos que echaban chispas, fingiendo una calma que no tenía. «No me faltes al respeto, hijo. Tus abuelos deben aprender a adaptarse». Javier se sumó con un suspiro cansado. «Lucas, basta. Tu madre tiene razón». En ese instante, Valeria bajó corriendo, saludar, reclamando por un suéter perdido. Su tono fue igual de cortante. «Abuela, usted siempre revisa mis cosas, después ni se acuerda dónde las deja». Aquella crueldad aprendida dolió más que un golpe. Fidelia sintió como si su corazón se encogiera, mientras Antonio bajaba la cabeza impotente. El veneno del desprecio no era un estallido, sino un goteo constante. Día tras día, palabra tras palabra, iban desgastando la dignidad de dos ancianos que habían entregado su vida entera. Por esa, Andrea había logrado que Javier repitiera sus frases como un eco, y que Valeria se comportara como reflejo de su madre. Era una conspiración silenciosa, más cruel que cualquier grito. El maltrato se disfrazaba de preocupación y la humillación de consejos cariñosos. Lucas, en cambio, se debatía entre la rabia y la impotencia. Sabía que al defenderlos solo aumentaba la tensión, pero callar le hacía sentir que traicionaba el amor verdadero que lo unía a sus abuelos. Antonio se apoyó con fuerza en el bastón, como si la madera pudiera sostener no solo su cuerpo, sino también el peso insoportable de la traición. Recordaba el jardín que una vez cultivó en esa casa, donde enseñó a sus nietos a sembrar tomates y flores. Ahora ese mismo jardín estaba seco, abandonado, prohibido por Andrea porque hacía desorden. Para él era un símbolo vivo. Lo que antes era vida, ahora era abandono. Cada mirada de su hijo, fría y distante, le recordaba que el lazo de sangre podía volverse más frágil que una cuerda rota, y aún así, en su interior, algo se negaba a desaparecer. La memoria de lo que alguna vez fueron, la esperanza de que Javier despertara de aquella manipulación. El silencio se adueñó de la mesa, un silencio denso, casi físico. Andrea, satisfecha, se sirvió una taza de café y bebió lentamente, saboreando la victoria de esa mañana.
Javier bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a sus padres, refugiado en la comodidad de la obediencia. Valeria jugueteaba con el celular, indiferente al dolor que había causado, y Fidelia, con los ojos vidriosos, murmuró una oración entre dientes apenas audible. «Virgen de Guadalupe, no nos abandones». Lucas la escuchó y sintió un nudo en la garganta. El desprecio había envenenado la casa, pero en el corazón del muchacho aún quedaba una chispa de resistencia. Después de que todos se marcharon, Javier al trabajo, Valeria a la escuela y Andrea con sus eternas diligencias, la casa quedó en un silencio extraño, un silencio que no era paz, sino un eco pesado de lo ocurrido en la mañana. Lucas, en lugar de irse de inmediato, se quedó un rato más, como solía hacer siempre que podía. Cerró la puerta con cuidado y regresó a la cocina, donde encontró a sus abuelos sentados con la mirada perdida. Fidelia apretaba el rosario entre sus dedos, mientras Antonio sostenía el periódico sin leer una sola palabra. El muchacho los miró con un dolor que ya no cabía en su pecho. «Abuelos, yo ya no soporto ver cómo los tratan», susurró, mirando hacia la puerta para asegurarse de que Andrea no estuviera cerca. Fidelia levantó la vista con ternura y acarició la mejilla de su nieto. «Mijo, no te preocupes por nosotros nos las arreglamos». Pero la voz le temblaba, revelando que esa fuerza era más fachada que certeza. Lucas negó con la cabeza frustrado. «¿Cómo se van a arreglar, abuela? Todos los días es lo mismo. Mi mamá inventa problemas solo para humillarlos». Antonio puso una mano temblorosa en su hombro. «Hijo, puedes pelear con tu madre por nuestra culpa. Ella es tu mamá, pero no actúa como una madre debería actuar. Una madre verdadera les enseña a sus hijos a respetar a los abuelos, no a maltratarlos». El silencio que siguió fue tan hondo que Lucas sintió un vacío en el estómago. Durante meses habían creado un lenguaje secreto, pequeños gestos, miradas que decían más que palabras. Cuando Andrea entraba en la cocina y Lucas veía a su abuela tensarse, él sabía que debía intervenir con alguna excusa para desviar la atención. Cuando Antonio se quedaba demasiado callado, Lucas tocaba su bastón disimuladamente, recordándole que no estaba solo. Ese código invisible los unía, creando una complicidad que los mantenía de pie en medio del veneno cotidiano. Era un amor rebelde, silencioso, que sobrevivía a pesar de la manipulación y el maltrato. Para Lucas, sus abuelos no eran una carga, eran su raíz, su refugio, la biblioteca viviente que le contaba historias cuando el mundo parecía demasiado cruel. Ese mediodía, mientras compartían pan con café frío, Fidelia le contó un recuerdo de su niñez en el pueblo. Cómo en tiempos de hambre había sobrevivido gracias a la generosidad de una vecina que repartía lo poco que tenía. «La pobreza enseña, Lucas», dijo ella con voz baja, «te enseña a valorar lo que de verdad importa, el respeto y el amor». El muchacho la escuchaba con los ojos brillantes, grabando cada palabra como si fueran lecciones de vida. Antonio, en cambio, permanecía callado, pero su mirada hacia el nieto estaba cargada de orgullo. En ese instante comprendía que, aunque la humillación lo había reducido casi al silencio, aún tenía algo que ofrecer, la dignidad de transmitir memoria y sabiduría a la generación que venía detrás. Antes de salir rumbo a la escuela, Lucas se inclinó hacia ellos. «Si algo pasa, me avisan. No confíen en lo que mamá dice, confíen en mí». Antonio y Fidelia intercambiaron una mirada silenciosa, la misma que habían aprendido en medio del sufrimiento, una mezcla de gratitud y de miedo. Cuando el muchacho abrió la puerta para irse, levantó discretamente la mano en señal de advertencia, un gesto que significaba: «Tengan cuidado, ella está planeando algo». Fidelia lo entendió de inmediato y apretó el rosario con fuerza. Antonio cerró los ojos y murmuró apenas audible: «Gracias, Señor, por este nieto».
En medio del maltrato y la humillación, aquella complicidad era la única grieta por donde aún entraba un poco de luz. Andrea regresó esa tarde con el rostro impecable, como si acabara de salir de una reunión importante y no de un día cualquiera. Sus pasos resonaron firmes en la cocina, donde Antonio y Fidelia se encontraban en silencio, intentando no llamar la atención. Se sentó frente a ellos con la autoridad de quien da órdenes en una oficina, no en una casa familiar. Don Antonio, doña Fidelia, ustedes saben que siempre los he respetado mucho, ¿verdad? Comenzó con voz melosa. Los ancianos intercambiaron una mirada. Esa frase era siempre la antesala de un golpe. Antonio respondió con cautela. Sí, hija. Ella suspiró como si llevara encima el peso del mundo. La situación aquí se está poniendo complicada. El aire se volvió denso y Fidelia sintió cómo la piel de sus brazos se erizaba. ¿Por qué, mi hijita?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Andrea entrelazó las manos sobre la mesa y comenzó su discurso ensayado. Javier y yo trabajamos duro para mantener este nivel de vida, y con ustedes, aquí los gastos han aumentado demasiado. Su pensión apenas alcanza para sus medicamentos, y todo lo demás, comida, agua, luz, gas, sale de nuestro bolsillo. Antonio sintió un calor subirle por el rostro, un ardor de rabia contenida. Ellos comían poco, encendían pocas luces, vivían casi como fantasmas en la casa, pero Andrea hablaba con la seguridad de quien repite una mentira tantas veces que ya parece verdad. Fidelia bajó la mirada al escuchar lo que venía después. Tal vez sería mejor para todos buscaran un lugar más apropiado para su edad, un hogar geriátrico. La palabra cayó sobre la mesa como una piedra que resquebraja un vidrio. Antonio se enderezó en su silla, apoyándose con fuerza en el bastón. Javier es nuestro hijo. Esta casa también la construimos con nuestro trabajo. Andrea sonrió con frialdad. En realidad, don Antonio, la casa está a nombre mío y de Javier. Ustedes son nuestros huéspedes. Huéspedes. La palabra resonó como una sentencia. Fidelia sintió un vacío en el estómago, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Andrea continuó con voz suave, casi maternal. No tienen que decidir ahora. Piénsenlo bien. Hay lugares muy buenos, con médicos, con gente de su edad. Estarían más felices allá. Su sonrisa era venenosa, pero la envolvía en un barniz de dulzura. Antonio la observó con una mezcla de incredulidad y dolor. Nunca pensó escuchar de labios de su propia nuera esa invitación disfrazada de compasión, ese intento de expulsarlos de la vida de su hijo. Fidelia, en silencio, murmuró una oración a la Virgen de Guadalupe, pidiendo fuerza para no derrumbarse frente a esa mujer. La dignidad, aunque herida, todavía se mantenía de pie. Cuando Andrea se levantó y salió de la cocina, el silencio que quedó era más pesado que cualquier grito. Antonio apoyó la frente en la palma de su mano, temblando. Nos quieren echar como si fuéramos muebles viejos. Fidelia se acercó despacio y puso su mano sobre la suya. No somos muebles, Antonio. Somos abuelos. Somos familia. Aunque aquí ya no lo parezca. Él cerró los ojos y respiró hondo, pero las palabras de Andrea seguían clavadas en su memoria como espinas imposibles de sacar. La propuesta cruel no había sido solo un aviso, era el comienzo de algo más oscuro, una conspiración que pronto revelaría su verdadero rostro. El sol de la tarde caía pesado sobre el patio trasero y Antonio fingía cuidar los pocos geranios que Andrea todavía le permitía mantener. El agua corría lenta por la manguera, pero sus manos temblaban, no por la edad, sino por la rabia contenida. Cada gota que caía sobre la tierra seca le recordaba su propia impotencia, su vida reducida a ese rincón que una vez fue jardín lleno de risas y ahora parecía un cementerio de recuerdos. Fidelia lo observaba desde la ventana de la cocina, con las manos húmedas del agua y el jabón, reconociendo el gesto rígido de su esposo.
el silencio que escondía tormentas. Se acercó con pasos suaves, sus zapatillas desgastadas apenas rozando el cemento. «Antonio», murmuró, sentándose en la silla de plástico junto a él. Por un momento él no respondió. Seguía regando como si la planta pudiera absorber también su enojo. Pero sus hombros tensos lo delataban. Finalmente soltó la manguera y giró el rostro. Sus ojos, que alguna vez brillaron de orgullo, ahora estaban apagados, llenos de una desesperanza que a Fidelia le partió el corazón. ¿De qué vamos a hablar, mujer? ¿De cómo nuestra propia nuera nos quiere echar de la casa donde criamos a nuestro hijo? La voz le salió quebrada, como vidrio astillado. Fidelia contuvo las lágrimas, porque ya había llorado demasiado en los últimos meses. «De lo que vamos a hacer», respondió con suavidad. Antonio soltó una risa amarga, sin humor. «¿Qué podemos hacer? Somos dos viejos. Dependemos de un hijo que prefiere creerle a esa víbora antes que a nosotros». El silencio se extendió, y por un instante solo se escuchó el canto lejano de un pájaro, como una burla cruel. Entonces Fidelia apretó las manos rugosas de su esposo. «¿Te acuerdas cuando decíamos que nunca seríamos una carga para nuestros hijos?» Antonio asintió con tristeza. «Decíamos que íbamos a ser los abuelos que contaban historias, que cuidaban nietos, que enseñaban en el jardín». Por un momento la nostalgia llenó el aire. Recordaron cumpleaños, navidades, tardes en que Javier corría por ese mismo patio mientras Antonio lo perseguía riendo. Pero esa memoria se rompió en el acto, como si la sombra de Andrea hubiera cruzado el lugar. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo Antonio con voz ronca. «No es que nos quiera echar, es que nuestro hijo nos ve como ella nos ve, como estorbos». Fidelia bajó la mirada. «Javier ya no nos mira como antes. Es como si lo hubiéramos perdido poco a poco, cada vez que ella le susurraba al oído que somos demasiado viejos, demasiado lentos». La pregunta quedó suspendida. ¿Cuándo habían perdido a su hijo? Fidelia buscó fuerzas en su fe, pero incluso la oración se le antojó lejana. Rosario, que llevaba en el bolsillo, se sentía más pesado que nunca, como si las cuentas fueran piedras. «Antonio, no podemos rendirnos», dijo al fin. «Siempre nos prometimos que íbamos a luchar por nuestra dignidad». Él la miró con los ojos llenos de furia y cansancio. «¿Y cómo se lucha contra el veneno, Fidelia? ¿Cómo se pelea contra alguien que siembra dudas en cada palabra?» Ella no tuvo respuesta, solo apretó más fuerte su mano. El patio, que una vez fue refugio, se convirtió esa tarde en un espejo de su tormenta interna. Un espacio donde el dolor, la memoria y la rabia convivían, esperando el momento de transformarse en decisión. La mañana siguiente, Fidelia decidió limpiar la casa como hacía cada vez que los nervios la consumían. Frotaba los muebles hasta que brillaban, no porque alguien lo valorara, sino porque era la única forma de sentir que aún tenía control sobre algo. Entró al estudio de Javier, un espacio que Andrea siempre había prohibido tocar. «Solo esta vez», murmuró, sacudiendo el polvo de los estantes. En el escritorio, el teléfono de Andrea vibró de repente. Primero lo ignoró, pero el sonido insistente la obligó a mirar. En la pantalla, un nombre resaltaba con claridad: Dr. Mendoza, Clínica San Rafael. Su corazón se aceleró. Andrea siempre presumía de salud perfecta. ¿Por qué un doctor la llamaba insistentemente a esa hora? El aparato dejó de sonar, y cuando Fidelia estaba por salir, volvió a vibrar. Esta vez no era un mensaje, era una llamada. Sin pensarlo demasiado, con las manos temblorosas, contestó: «Bueno, señora Andrea, disculpe que la moleste tan temprano», dijo una voz masculina al otro lado. «Pero ya tengo los resultados de la investigación que me pidió sobre medicamentos para personas de la tercera edad». Fidelia se quedó helada. Sus labios se resecaron de golpe. «Sí, los medicamentos que me consultó
Ya tengo la lista de los que pueden ser problemáticos si se combinan mal, especialmente en personas con problemas cardíacos. La anciana se apoyó en el escritorio para no desplomarse. ¿Problemáticos cómo?, preguntó con voz quebrada fingiendo ser Andrea. El doctor habló con calma, como quien explica algo rutinario. Algunas combinaciones pueden causar arritmias severas, incluso un fallo cardíaco repentino. Parecería natural, muy común a esa edad. Fidelia sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. El médico siguió. Usted me pidió discreción, pero quiero insistir en que son efectos peligrosos. Con la dosis alterada, el cuerpo cede sin resistencia y a simple vista nadie sospecharía nada. La anciana apenas logró murmurar un «gracias» antes de colgar. El teléfono cayó de sus manos y golpeó la alfombra con un sonido hueco. Se llevó la mano al pecho, creyendo por un instante que el ataque lo sufría ella. Aturdida, tambaleándose, llegó hasta la cocina donde Antonio leía el periódico. Lo dejó sobre la mesa en cuanto vio su rostro descompuesto. «¿Qué pasa, mujer? Estás blanca como papel». Con voz temblorosa, Fidelia le contó cada palabra, cada detalle macabro que había escuchado. Antonio se levantó tan brusco que la silla se volcó detrás de él. «¿Estás diciendo que esa mujer, que nuestra propia nuera, quiere envenenarnos poco a poco?» El silencio que siguió fue insoportable, roto solo por el tic-tac del reloj. Antonio se apoyó en la mesa para no caer. «Dios santo», murmuró. «Y yo que pensaba que lo peor era el asilo». Sus ojos se llenaron de una furia que Fidelia nunca le había visto. No hubo más dudas ni excusas. La certeza los golpeó con la fuerza de una tormenta. Andrea no solo quería sacarlos de la casa, quería borrarlos del mundo. «Tenemos que irnos ahora mismo», dijo Fidelia, con una firmeza que sorprendió hasta a su esposo. Antonio asintió, con los labios apretados y el rostro endurecido. Subieron a su cuarto en silencio y comenzaron a llenar las maletas con manos torpes. Cada prenda era un recuerdo. El suéter tejido para la Navidad, la camisa de cumpleaños, los vestidos de las fiestas familiares. Fidelia tomó la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe y la besó antes de guardarla. Antonio, por su parte, recogió con cuidado sus medicamentos, esta vez seguro de que serían su salvación y no su condena. La decisión estaba tomada. Esa misma noche huirían. Las horas se volvieron cuchillas. Antonio y Fidelia se encerraron en su habitación y comenzaron a sacar de los cajones todo lo que cabía en dos maletas pequeñas. El silencio era tan denso que cualquier crujido del piso parecía un disparo. Las manos de Fidelia temblaban mientras doblaba cuidadosamente cada prenda. Guardó la blusa que usó en la boda de Javier, la misma que Andrea había despreciado como pasada de moda. Antonio, sentado en el borde de la cama, doblaba sus camisas lentamente, como si cada una fuera una despedida de su propia vida. En un rincón, el bastón esperaba, envuelto en una toalla para no delatar ningún paso durante la huida. Fidelia abrió el cajón de su mesa de noche y sacó la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. La sostuvo contra su pecho durante un largo minuto, murmurando una oración que era más un ruego que una plegaria. Después la guardó con delicadeza en el bolso, junto con las fotografías que había logrado rescatar. Lucas abrazándola en su cumpleaños, Valeria de niña sonriendo sin sombras, Javier cuando aún era un hijo tierno. Antonio la observaba en silencio. Sabía que para su esposa esos objetos eran más valiosos que cualquier tesoro. Sin levantar la vista, él añadió su caja de medicamentos, convencido de que si sobrevivía, sería porque Fidelia había sospechado a tiempo. En medio de la preparación, Fidelia tomó un sobre y comenzó a escribir con la letra temblorosa que aún conservaba elegancia. «Mi querido Lucas». Cada palabra era un golpe en su corazón.
Explicaba que no podían despedirse, que quedarse era peligroso, que él debía recordar que los abuelos no son desechables, sino bibliotecas vivientes llenas de sabiduría. Antonio la observaba mientras escribía, sabiendo que esa carta sería el único puente que quedaría entre ellos y su nieto. Cuando terminó, dobló el papel y lo dejó sobre la mesa de noche, bajo la pequeña lámpara apagada. El reloj marcaba las 11. Desde la ventana, el garaje vibró con el sonido del coche de Andrea llegando. Ambos se miraron con un pánico que les oprimió el pecho. Rápidamente cubrieron las maletas con una manta y se sentaron en la cama como si nada. Andrea subió las escaleras tarareando una canción alegre, ese tipo de alegría que Fidelia ya reconocía como anuncio de algo siniestro. Tocó la puerta con suavidad fingida y asomó la cabeza. ¿Todo bien aquí? Antonio forzó una sonrisa. Todo bien, hija. Andrea recorrió la habitación con la mirada, deteniéndose un segundo en el bulto de la cama, pero no dijo nada. Me alegra, respondió con voz dulce. Cuando salió, Antonio exhaló un suspiro que parecía contener toda la rabia de su alma. De madrugada, mientras la casa se hundía en el silencio profundo del sueño, Antonio y Fidelia repasaron el plan una vez más. Esperarían hasta las 11:30, cuando incluso los ruidos del vecindario se apagaban. Saldrían por la puerta trasera, cruzarían el callejón y caminarían hasta la parada del bus de madrugada. Allí los esperaría Esperanza, la hermana de Antonio, con la que habían hablado en secreto. Esta vez no es solo dignidad, Antonio, susurró Fidelia apretando su mano. Esta vez es vida o muerte. Él asintió. Y en la penumbra, por primera vez en mucho tiempo, se vieron los dos no como ancianos derrotados, sino como sobrevivientes que aún tenían fuerza para elegir su destino. La penumbra envolvía la casa como un sudario. Antonio y Fidelia permanecieron inmóviles en la cama hasta que el reloj marcó las 11:30. Entonces, sin decir palabra, se levantaron con movimientos calculados, cada gesto medido como si de ello dependiera la vida. Antonio tomó su bastón, todavía envuelto en la toalla, y con las manos temblorosas arrastró las maletas fuera de la cama. Fidelia se colocó el suéter tejido el invierno anterior, apretando contra su pecho el bolso donde guardaba la Virgen de Guadalupe y las medicinas. Cada prenda que llevaban encima parecía pesar toneladas. No era ropa, eran años de historia, recuerdos que aún se negaban a soltar. El pasillo se extendía frente a ellos como un túnel oscuro lleno de trampas invisibles. Avanzaron a paso lento, el corazón golpeando en sus pechos como martillos. Antonio se detuvo frente a la puerta de Lucas. Su mano se alzó, dudosa, como queriendo tocar y despedirse. Fidelia le sujetó la muñeca y negó con la cabeza. Si miramos su cara, no tendremos fuerzas para irnos, susurró con lágrimas contenidas. Siguieron avanzando. Del cuarto de Javier y Andrea se escuchaba la respiración pesada de un sueño profundo, y cada sonido les recordaba que aún estaban bajo el mismo techo que quien deseaba su final. Pasaron también frente al cuarto de Valeria, donde un murmullo breve los hizo detenerse, pero pronto volvió el silencio. En la cocina, el aire estaba impregnado del olor frío del café de la mañana, un aroma que siempre había sido consuelo y ahora se sentía como una trampa. Fidelia abrió la alacena y sacó un frasco escondido entre las especias, las pastillas de Antonio que había guardado en secreto, las verdaderas, distintas a las que Andrea manipulaba. Antonio la miró con asombro y furia contenida, pero no preguntó nada. Sabía que habría tiempo para respuestas más adelante, si lograban salir vivos. La puerta trasera esperaba. Antonio giró lentamente la manija, cada milímetro un suplicio. El clic del cerrojo sonó como un disparo en la noche. Ambos contuvieron la respiración hasta que confirmaron que nadie se había despertado. El aire fresco de la madrugada los golpeó con la fuerza de una bofetada.
por primera vez en meses, respiraron sin veneno, sin miradas de desprecio. El callejón estaba oscuro, apenas iluminado por la luz mortecina de un farol en la esquina. Caminaron despacio, Antonio apoyado más que nunca en su bastón, pero con la cabeza erguida. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó Fidelia en voz baja. Antonio se detuvo un instante y miró hacia atrás, hacia la casa que había sido orgullo y luego cárcel. Cuando alguien planea tu muerte, irse no es cobardía, respondió con la voz rota. Es supervivencia. Sus palabras quedaron flotando en la noche como un juramento. En la parada del bus, el banco de metal estaba helado, pero para ellos era un trono de libertad. Se abrazaron en silencio, escuchando solo el zumbido lejano de un transformador y el canto de un gallo perdido en la oscuridad. Cuando las luces del autobús de las 2 de la mañana aparecieron en la carretera, Fidelia sintió que era la señal de un milagro. El conductor, un hombre de mediana edad con ojos bondadosos, bajó a ayudarlos con las maletas. ¿Viajan a estas horas?, preguntó con curiosidad. Fidelia respondió con una frase simple que lo contenía todo. Vamos a casa. Antonio la tomó de la mano mientras el motor arrancaba. Por la ventana vieron alejarse las luces de la ciudad que les había arrebatado la dignidad. El miedo no había desaparecido, pero algo nuevo brillaba en sus ojos. Esperanza. El amanecer llegó pesado, con un silencio distinto al habitual. Lucas bajó las escaleras arrastrando los pies, esperando encontrar a sus abuelos en la cocina, como cada mañana. El olor a café debía impregnar el aire, y la voz dulce de Fidelia debía darle los buenos días, pero la cocina estaba vacía. Las tazas alineadas en la repisa parecían burlarse de él. «Abuelos», gritó, su voz rompiendo el silencio como un cristal. No hubo respuesta. Subió corriendo los escalones de 2 en 2 hasta el cuarto de ellos. La puerta estaba entreabierta, la cama impecablemente tendida, el armario entreabierto, el aire inmóvil. Sobre la mesa de noche, un sobre con su nombre escrito en la caligrafía temblorosa de su abuela. Lucas lo tomó con las manos sudorosas, el corazón acelerado. Rasgó el papel y comenzó a leer en voz alta, como si así pudiera traerlos de vuelta. Mi querido Lucas, cuando leas esta carta, ya estaremos lejos. Las palabras se sucedían como cuchillos. Fidelia explicaba que no podían despedirse, que quedarse era un riesgo mortal, que el amor de él había sido lo único que los mantuvo cuerdos. Le pedía que cuidara a su hermana y a su padre, que enseñara lo que ellos no habían podido enseñar, que los ancianos no son estorbos, sino bibliotecas vivientes, llenas de historias y sabiduría. Las lágrimas le corrían por el rostro, empapando el papel que temblaba entre sus dedos. Andrea bajó en ese momento, perfectamente arreglada como siempre, sorprendida al ver a su hijo llorando. «¿Qué pasa, Lucas?», preguntó con falsa preocupación. Él alzó la carta contra su pecho, protegiéndola como un tesoro. Se fueron. Los abuelos se fueron. Por una fracción de segundo, en los ojos de Andrea brilló algo parecido a la satisfacción, antes de que su máscara de sorpresa se acomodara. «¿Cómo que se fueron? ¿A dónde?». Lucas la miró con un odio que jamás había sentido. «No lo sé, solo dejaron esto, y es para mí». Andrea extendió la mano, pero él retrocedió. «Es mío». En ese instante bajó Javier, confundido por las voces. «¿Qué sucede?». Lucas lo miró directamente. «Tus padres se fueron en la madrugada». El rostro de Javier se contrajo como si hubiera recibido un golpe en el pecho. «¿Se fueron sin despedirse?». Andrea intervino. «Dejaron una carta para Lucas. Dicen que ya no podían quedarse». Javier se dejó caer en una silla, hundido en una mezcla de incredulidad y culpa. Lucas, en cambio, no se contuvo. «No se fueron porque quisieran, se fueron porque aquí ya no estaban seguros. Porque tú, papá, nunca los defendiste y porque tú, mamá, los trataste como si fueran basura». La acusación quedó suspendida en el aire.
Andrea intentó replicar, pero su voz temblaba. Valeria apareció en la sala, aún con el uniforme arrugado, y se detuvo al escuchar las palabras de su hermano. «¿Se fueron de verdad?», murmuró con los ojos abiertos de par en par. El silencio que siguió era más pesado que cualquier discusión. Valeria se acercó lentamente a la carta, intentando leer sobre el hombro de Lucas. Cuando escuchó las últimas líneas, donde Fidelia le pedía a su nieto que nunca olvidara que el amor verdadero no se destruye con palabras malvadas, rompió a llorar. Andrea, incómoda, trató de poner orden. «Niños, ya basta. Ellos decidieron irse, y punto». Pero su voz carecía de autoridad. Lucas levantó la mirada, con lágrimas y furia mezcladas. «No decidieron nada. Huyeron, como prisioneros que escapan antes de que los maten». Javier cerró los ojos, abrumado por la verdad que comenzaba a asomar. La casa, que alguna vez estuvo llena de voces y de vida, ahora estaba vacía, despojada de la dignidad que los abuelos habían representado. Ese vacío, por primera vez, dolió incluso a quienes lo habían provocado. Las semanas siguientes se convirtieron en un infierno silencioso. La casa parecía más grande, pero también más fría. Javier llegaba tarde del trabajo, con los hombros caídos y los ojos perdidos en el vacío. Andrea llenaba el espacio con compras y redecoraciones, como si un sofá nuevo pudiera tapar la ausencia de dos corazones que habían sido el centro de la familia. Valeria, por su parte, se encerraba en su cuarto, atormentada por recuerdos de las palabras crueles que había repetido sin pensar. Solo Lucas mantenía la herida abierta, recorriendo los pasillos como un fantasma, con la carta de sus abuelos siempre doblada en el bolsillo. Cada vez que la leía, sentía que era un recordatorio y un mandato: proteger lo que quedaba de su familia. Una noche, durante la cena, Javier alzó la vista de su plato casi intacto. Su voz sonó quebrada. «Hijos, creo que tenemos que hablar con los abuelos». Andrea lo fulminó con la mirada. «¿Para qué remover heridas? Ellos ya tomaron su decisión». Lucas golpeó la mesa con el puño, haciendo vibrar los vasos. «No tomaron ninguna decisión. Los obligaste, les hiciste la vida imposible hasta que tuvieron que huir». Valeria, con los ojos húmedos, susurró: «Mamá, ¿es cierto lo que dice Lucas?». Andrea titubeó, su máscara resquebrajándose. Javier, sin apartar la mirada de ella, preguntó con una frialdad que no le conocían: «¿Es cierto que les hablaste de asilos? ¿Que los trataste como una carga?». El silencio fue la confesión más brutal. Esa misma noche, cuando se encerró en su cuarto, Javier marcó el número que Lucas había encontrado entre papeles viejos, el de Esperanza. Cada tono del teléfono sonaba como un latido insoportable. Al otro lado, la voz de su padre tardó en contestar. «¿Papá?». La palabra salió como un sollozo. «Soy Javier». El silencio se prolongó, pesado, hasta que Antonio respondió con voz cansada pero firme: «¿Qué quieres, hijo?». Javier apretó los ojos conteniendo las lágrimas. Pedir perdón por no ver lo que estaba pasando, por no defenderlos. Al fondo, la voz de Fidelia preguntó algo, y luego ella misma tomó el auricular. «Javier, mi hijo». Su tono era suave, pero cargado de una distancia que dolía más que cualquier reproche. Las palabras de Javier se quebraron en la garganta. «¿Pueden perdonarme?». Hubo una pausa, seguida de un suspiro largo. «Un hijo siempre se puede equivocar, Javier. Lo importante es lo que hace después. El perdón existe, pero se demuestra con hechos». Lucas y Valeria, pegados al teléfono, escuchaban con el corazón en la boca. «Abuela, soy yo, Lucas», dijo de repente. Un grito ahogado de alegría resonó al otro lado. «Mi niño querido, cuánto te extrañamos». Valeria se acercó tímidamente. «Abuela, perdóname por todas las cosas feas que dije. Yo no sabía lo que estaba haciendo». Fidelia lloró en silencio antes de responder. «Mi niña, eras solo una sombra de lo que escuchabas, pero ahora tienes la oportunidad de ser luz».
3 semanas después, una camioneta se detuvo frente a la casa. Era Esperanza, y con ella bajaron Antonio y Fidelia. El reencuentro fue un estallido de lágrimas y abrazos. Javier corrió hacia su padre como si fuera un niño otra vez. «Papá», murmuró, enterrando el rostro en su hombro. Antonio lo sostuvo con firmeza. «Hijo, no perdimos todo. Si estamos aquí es porque aún hay algo que salvar». Fidelia abrazó a Valeria y Lucas, como si quisiera curar en un instante todas las heridas. La mesa volvió a llenarse esa noche, aunque con una ausencia definitiva. Andrea ya no estaba, y sin embargo, por primera vez en años, la mesa estaba completa. El perdón no había borrado el dolor, pero había abierto una puerta hacia algo que ellos creían perdido: esperanza. Los meses pasaron como un amanecer lento, y la casa comenzó a respirar de nuevo. El jardín, que había estado descuidado, florecía bajo las manos de Antonio y Valeria. Él le enseñaba a plantar semillas, a regar con paciencia, a esperar el tiempo de cada brote. Las plantas necesitan raíces fuertes, igual que las familias, le decía, mientras ella lo escuchaba con los ojos brillantes. Lucas, por su parte, pasaba las tardes en la cocina con Fidelia, ayudándola a preparar el flan o a cortar fresas para el postre. Cada gesto cotidiano era un acto de sanación, una forma de reconstruir lo que Andrea había intentado destruir. Javier había cambiado. Ya no era el hombre ausente que se refugiaba en el trabajo o en las órdenes de su esposa. Ahora llegaba temprano, se sentaba con su padre en el patio y escuchaba sus historias, las mismas que había ignorado durante años. Una tarde, incapaz de contener la pregunta, murmuró: «Papá, ¿cómo pudiste perdonarme tan pronto?». Antonio lo miró con serenidad. «¿Quién dijo que fue fácil? El perdón no borra el dolor. El perdón es elegir amar a pesar del dolor». Javier inclinó la cabeza, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Entendía, por fin, que había heredado de su padre no solo una casa, sino la responsabilidad de cultivar respeto y dignidad. El interior, Fidelia tejía bufandas para sus nietos, como solía hacerlo antes, pero ahora cada puntada era una declaración de esperanza. Valeria se sentaba a su lado, aprendiendo el oficio, mientras hablaban de la vida, de los errores y del poder del perdón. «Abuela, ¿usted cree que mamá algún día va a entender lo que hizo?», preguntó la muchacha. Fidelia suspiró, sin rencor. «Hay corazones que se curan y otros que deciden seguir enfermos. Lo importante es que nosotros aprendimos a no repetir sus errores». Lucas escuchaba en silencio, y en su interior sabía que esas palabras se quedarían grabadas para siempre. El día del cumpleaños número 78 de Antonio, la casa se llenó de risas. Había música, olor a café recién hecho y un pastel horneado por Valeria siguiendo la receta de su abuela. Javier estaba allí, con los ojos enrojecidos pero con una sonrisa sincera. Cuando Antonio sopló las velas, no pidió un deseo. «Ya no necesito desear nada», dijo con voz firme. «Tengo todo lo sé». «¿Qué importa?». Todos guardaron silencio, comprendiendo que esa frase era el testamento más grande que podía dejarles. No riqueza material, no bienes ni herencias, sino la certeza de que la verdadera fortuna está en el amor compartido, en el respeto, en la memoria que une generaciones. Años después, cuando Lucas contaba esta historia a sus propios hijos, solía decir que los abuelos no son cargas, sino bibliotecas vivientes, que cada arruga es una página de sabiduría, que cada silencio guarda lecciones de vida. Y recordaba aquella noche oscura en que Antonio y Fidelia huyeron con el corazón en la garganta, perseguidos por el veneno del desprecio, pero guiados por la fuerza invisible de la esperanza. Porque al final, lo que sobrevivió no fue el odio ni la traición, sino la raíz profunda de una familia que aprendió a florecer de nuevo. Esa fue la riqueza verdadera, la que ningún veneno, ningún maltrato y ninguna humillación
pudo arrebatarles jamás. Bajo la penumbra del jardín, recién florecido, Antonio alzó la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que Fidelia había guardado durante toda la huida. La colocó sobre la mesa familiar y en ese instante un rayo de luz se filtró entre las nubes grises, iluminando su rostro cansado. Nadie habló, solo el silencio cargado de significado. Fue entonces cuando Lucas creyó escuchar la misma voz que sus abuelos habían sentido en el pasillo aquella noche de terror. El amor verdadero nunca se pierde, solo espera el momento de renacer. Y así terminó esta historia, marcada por el dolor, pero también por la redención. Cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho tú en el lugar de Antonio y Fidelia. Y no olvides suscribirte para no perder el próximo relato, donde descubrirás otra historia de fe, traición y esperanza. Nos vemos en el siguiente video. Con cariño, Valentino.